Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La verdad sobre el origen y fin del diezmo. Bendita gracia. Cuarta parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. Cristo vive. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza a nuestras vidas. Amados, la ley no es la justicia perfecta, porque también produce en el corazón del hombre enaltecimiento, orgullo, engrandecimiento, con autosuficiencia, soberbia y arrogancia, en menosprecio al prójimo, para humillarlo y maltratarlo. Bien dice el Señor, la salvación no es por obra de la ley, es por gracia, en el don de obrar la justicia de Dios. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Escucha con atención lo que nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo. Y el título de este párrafo del Evangelio de San Mateo capítulo 23 lo titula: Jesús acusa, denuncia y reprende las obras de los escribas y fariseos. Eso quiere decir que Jesús acusa a escribas y fariseos, denuncia y reprende sus obras. Y dice: ay de vosotros. Ese término ay significa juicio, dolor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque delante de nuestro Señor Jesucristo eran egoístas y maldadosos y aparentaban una piedad. Porque diezmáis la menta cumpliendo con la ley del diezmo, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. O sea, ignoraban verdaderamente cuál es la justicia en Dios, o cuál es el verdadero sentido de la ley en Dios. Y por eso les dice enseguidamente la justicia, que es obrar con rectitud, la misericordia, que es tener compasión y amor hacia el prójimo, y la fe, que es precisamente la fidelidad a Dios. Y les dice, esto era necesario hacer como ley, el diezmo, o sea, es indispensable como ley, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer la fe que obra la justicia y la justicia que obra la misericordia. ¿Por qué Dios le recarga sin dejar de hacer aquello? Porque es que solamente la fe, la justicia y la misericordia se alcanzan a través de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban totalmente en desacuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del verso 9 al 14.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vuelve y nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, esas personas que tienen orgullo espiritual y se creen superior en moralidad a los demás, y menospreciaban a los otros, porque eso es lo que hace parte de la ley, que menosprecien a los otros, o sea, humillando y maltratando a los demás. Eso es el orgullo espiritual. Dijo también esta parábola, que es una historia de la vida cotidiana, parábola, para enseñar lo que verdaderamente es lo moral. Y dice el Señor: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, escúchalo bien, y el otro publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los recaudadores de los impuestos en Roma, y eran acusados por extorsionistas. El fariseo, puesto en pie, dice el Señor, oraba consigo mismo, o sea, se autoelogiaba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Escúchalo bien, dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que supuestamente era extorsionista. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice el Señor, o sea, estando lejos, o sea, sintiéndose apartado de Dios a causa del pecado, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esto lo hacía en reverencia a Dios y vergüenza por el pecado, sino que se golpeaba el pecho, expresando arrepentimiento delante de Dios, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este acto, o estas palabras, o esta frase, él reconocía su necesidad de misericordia de Dios. Y entonces dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, se engrandece en orgullo, será humillado, sufrirá vergüenza. Y el que se humilla, el que reconoce sus pecados, será enaltecido, será honrado por Dios. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí nos habla el apóstol Pablo
explicando lo que era él cuando se llamaba Saulo y pertenecía al pueblo, y era pues del pueblo de Israel, de la nación judía. Dice que a él lo circuncidaron, y mira que esto es muy parecido, este párrafo aquí, a lo que nos expresó nuestro Señor Jesucristo en el párrafo anterior, en Lucas 18. Dice aquí Pablo que cuando era Saulo fue circuncidado al 8º día, o sea, le cortaron el prepucio a los 8 días de nacido. Era del linaje de Israel, o sea, de descendencia de Jacob, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Y él mismo declara que el fariseísmo es una secta. En cuanto a celo, o sea, el compromiso extremado que había en su corazón por hacer cumplir la ley, era perseguidor de la iglesia de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso quiere decir que, al igual que en el pasaje de Lucas 18, Pablo era un gran diezmador. La pregunta es, entonces, ¿por qué en la iglesia primitiva, en la primera iglesia de los cristianos, por qué no exigió el diezmo? Si era necesario hacerlo, en la gracia, en el nuevo sacerdocio en Cristo. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1 y 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremendo. Mira lo que era este varón como fariseo, como judío, y lo que vino a ser después de la gracia en Cristo Jesús nuestro Señor. Un gran varón que alcanzó gran revelación en Dios. Y entonces dice aquí Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, que pertenecía a la iglesia de Dios. Los fariseos apedrearon a Esteban, causándole la muerte, y esto lo consentía Saulo antes de recibir la conversión a Cristo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, de persecución de Saulo y de los mismos fariseos. Y todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Y Saulo, que es Pablo, en ese tiempo, que pertenecía a la secta de los fariseos, dice, asolaba la iglesia, destruía la comunidad de los primeros cristianos, y entrando casa por casa, imagínate la persecución y el asolamiento que hacía este varón, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres discípulos de Cristo y los entregaba en la cárcel. Aquí está claro, hermano, que la ley no obra ni la justicia, ni la fe, ni el amor de Dios, porque es totalmente un menosprecio al prójimo. Esto era lo que hacía Pablo, persiguiendo y asolando la iglesia del Señor. Amados, que cada día que el Espíritu Santo nos hable sea porque la gracia sea mayor en cada uno de nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.